El presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha iniciado este jueves el ciclo político-económico que organiza ESIC. Con el título genérico de Políticas Económicas ante el actual escenario, representantes de todos los partidos políticos expondrán los planes más efectivos para superar el actual escenario de estancamiento de la actividad económica. Durante su intervención, Biel ha desgranado cuestiones que preocupan a los aragoneses desde un planteamiento económico y político. El hecho de que tengamos 80.000 parados y que pueden subir en los próximos meses, esa es la mayor preocupación que tiene hoy por hoy el Gobierno. Estamos poniendo en marcha un acuerdo económico y social con los empresarios y con los sindicatos que me parece muy interesante. Estamos desarrollando también planes de apoyo a las empresas con base en Avalia de 120 millones de euros. Hemos puesto encima de la mesa también la posibilidad de avales para la Opel de 200 millones para garantizar la construcción del Meriva si todo el asunto de la Opel se resuelve bien. El presidente del PAR ha subrayado que no se deben perder de vista 4 objetivos fundamentales de cara al futuro. De cara al futuro, 4 objetivos que yo creo que también tenemos que estudiar, que es, por ejemplo, el desarrollo de las energías renovables, seguir trabajando en materia de logística, todo el asunto de lo agroalimentario, sin olvidarme un sector económico trascendental que va a tener de cara al futuro todavía más trascendencia, que es el turismo. Con este ciclo, ESIC busca ofrecer a los alumnos, antiguos alumnos y empresas sesiones y conferencias sobre temas interesantes y de actualidad que les permita mantener el contacto con la escuela. El siguiente encuentro será el 16 de abril con la presidenta del PP en Aragón, Luisa Fernanda Rudi.